Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Esta mañana estaremos estudiando el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir, amados, estudiando este libro hasta terminarlo, como hemos estado diciendo. Estamos en la fiesta de Teruá. Celebramos el día 6 en la noche, luego el día 7 en la mañana, las oraciones, la reunión de los hermanos en la mañana, y luego a mediodía compartir alimentos, luego en la tarde del mismo día 7, despidiendo y cerrando lo que era ya la fiesta de Teruá. Y estamos en los 10 días, estamos desde los 40 días de arrepentimiento, pero estamos en estos 10 días, amados, que es bien peligroso estos días, porque estos días son los días de la ira del Eterno. Es cuando los libros se abren y nuestra vida es puesta en balanza y estamos nuestras almas desnudas ante el Creador. Que Él nos ayude y que hayamos corregido las cosas que necesitamos corregir. Y aquel que no lo ha hecho, pues tiene tiempo de hacerlo, de empezar a rectificar esos errores que tenemos. Porque el Eterno es bondadoso y misericordioso, que hasta el último momento Él va a tratar con nuestras vidas para que nosotros hagamos un genuino arrepentimiento. Porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos podamos arrepentirnos. Entonces, amados, les invito estos 10 días a reflexionar en nuestras vidas. Nosotros sabemos de lo que estamos fallando, de lo que estamos necesitando hacer los cambios. El problema muchas veces es que el pecado se ha agarrado raíces en nuestras vidas y no queremos salir de ahí, porque el corazón se ha endurecido, y ahí el único que puede ayudarnos es el Abacados con su Ruach HaKodes. Y usted, al tomar una decisión. También quiero darles una noticia, una mala noticia. Hubo un sismo en México. Hubo un temblor muy fuerte, un terremoto de escala por 7 y algo está. Y, amados, vi las imágenes y es algo que da terror. Y quiero invitarlos a que hagamos arrepentimiento, porque si eso se vio en los cielos, luces, no sé si lo hicieron o es cosa del Creador, pero hay que tener temor por lo que viene. Eso no es nada. Entonces, amados, ahí tenemos una imagen de lo que posiblemente va a ser la gran tribulación. Y para aquellos que ya su corazón se ha endurecido y ya no, las imágenes que puedan ver o lo que suceda en sus vidas no les hace cambiar, ahí solo el Creador es el que va a hacer la obra en cada uno de ellos. Porque hay que tener el corazón duro para no reconocer que estamos en tiempos difíciles y que
el Eterno se está acercando cada día más, que las profecías y todo lo que está escrito se va a ir cumpliendo paso a paso. Nada, dijo Mashiach, se va a quitar, ni una tilde ni una jota, y así se va a cumplir. Entonces, amados, vamos a empezar a hacer una bendición antes de hacer lo que es el estudio. Vamos a bajar un poco el sonido para que hagamos la bendición y luego seguimos con el estudio. Entonces, amado, vamos a empezar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Yahweh noten haTorah. En el nombre del Mashiach Yeshua. Amén y amén. Esta mañana vamos para aquellos que van a ver después el video, el programa, el capítulo que vamos a estudiar ahora. Vamos al capítulo 20 de Hechos de los Shalías. Y van a ver lo que ahorita mismo vamos a estudiar, que está muy, muy bueno lo que nos está diciendo Pablo y nos da palabras de aliento para aquellos que estamos transmitiendo este mensaje a la humanidad entera. Que no crea que lo que estamos haciendo está tirándose a la basura, como algunos pueden creer en su pensamiento perverso. Lo que estamos haciendo es llevar el mensaje porque hay almas que deben de saber esta palabra. Hay almas que el Eterno quiere rescatar. Y para ese rescate se está mandando este anuncio para aquellas almas que van a escuchar. Nosotros contamos con las personas o con aquellas almas que van a escuchar la palabra, no con aquellas que no quieren saber nada del Creador. Entonces, vamos a empezar, amados. Y dice así: después que se sube el alboroto, llamó Shaul a los talmidines. ¿Cuál alboroto? Es cuando a Shaul lo querían linchar. Los hombres que estaban adorando a la diosa Diana. Y ustedes lo pueden ver en el capítulo 19 que lo estudiamos. Entonces dice que llamó Shaul después de ese alboroto a los talmidines, aquellos que habían creído en Yeshua. Por eso eran talmidines, eran estudiantes que Shaul les estaba anunciando el mensaje. Y habiéndolos exhortado y los abrazó, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por una parte de los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegando de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Los días de los panes sin levadura. Después
como aquí está hablando Shaul, que pasó aquel alboroto que acabo de explicar, aquellos que vendían los templecillos de la diosa Diana, cuando ya todo estaba en calma, llamó Shaul a los discípulos, a los talmidines, y los bendijo. Y se fue a Macedonia. Pasando por otras regiones, exhortaba con abundante palabra. Vino a Grecia y tuvo por 3 meses. Y intentó ir a Siria, pero los Yaudín lo acecharon. Y decidieron en su corazón, él, en regresar a través de Macedonia, acompañado de los talmidines. Y ahí menciona a Sopater de Berea, a Segundo, a Aristarco y a Gallo. Estos eran de Tesalónica. Derbe y Timoteo, y de la región de la Asia, Tico y Trofimo. Estos acompañaban, se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos. 5 días viajaron en una barca hacia ellos que estaban en Troas. Y estando en Troas, pues aquí nos comenta el escritor de Hechos que se quedaron por 7 días. Y sucedió que uno de los Shabbat, óigase bien, aquí cuando usted lee en las Biblias regulares, pues, usted va a ver que aquí dice el primer día de la semana. Y eso no lo dicen en hebreo. Vamos a ver qué es lo que dice en el hebreo y se lo voy a tratar de leer en hebreo, en el idioma que fueron escritos los evangelios. Para aquellos que no saben qué es la Besorá, pues lo tradujeron como evangelio. Vamos a ver. Vamos a ir al 7 dije, perdón. Vamos a ver. Aquí dice. Entonces, vamos a leer lo que dice en el hebreo, porque todas las Biblias, yo he ido comparando las Biblias, tanto las que están restauradas, las tradicionales, la Reina Valera, la Viviente, todas esas, las que a la Hispanoamérica hablante, todas esas dicen el primer día de la semana. Vamos a ver qué es lo que dice en el hebreo. Dice así. Vayehi behad bat Shabbat. Aconteció en el día de Shabbat. Así se tiene que traducir. No el primer día de la semana. Porque aquí es donde los hermanos cristianos, es donde ellos dicen que Pablo se reunía en domingo por este verso. Pero cuando nos vamos al hebreo, ahí dice Vayehi behad bat Shabbat, que aconteció el día de Shabbat. Esto que va a suceder, que va a contar. Entonces ese día Shaul se reunió con los talmidines. No era domingo. Y ya vamos a explicar por qué. Porque aquí hay una pequeña confusión para aquellos que no saben que el día judío, porque ellos son los que han transmitido
a todos los demás cuándo es que se empieza el día. Para aquellos que no quieren reconocer que los yehudíes han llevado la palabra, ellos son los que dicen, no, yo ya sabía que el día empieza en la tarde. No, mi amado, porque aquí los gentiles, para ellos el día empieza en la mañana. Y entonces cuando se toparon con esto, y si no conocían las tradiciones judías que está escrito en la palabra, no se dieron cuenta de que el día empieza en la tarde, como dice Génesis, que el relato de la creación. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero los gentiles cuentan desde la mañana. Por eso esto se hizo mal traducido. Y dicen, de un solo le ponen el primer día de la semana. No dice, Vayehi, Asher, Vayehi Behad Bat Shabbat. Ka Asher Me Afuj Hatalmidim. Sucedió que uno de los días de Shabbat, cuando se reunieron los talmidines, esa es la traducción más correcta, pero como le repito, cuando usted va a todas las traducciones, usted no va a encontrar que lo traducen tal como está aquí. Porque aquí está hablando de un día de Shabbat, porque Pablo, Shaul, era judío y él guardaba Shabbat, como dice el mandamiento 4 de la Torá. El mandamiento 4 dice que vamos a guardar el Shabbat, el día de reposo, que es el día sábado. Y algunos dicen, no, que el calendario cambió. Ahí es otro, ¿cómo le explico? Es otro tema. Pero lo que tenemos actualmente, y que sabemos que los yahudí han venido guardando su calendario, nosotros confiamos que así es, como ellos lo han llevado, porque está en la historia que tienen más de 5,000 años guardando ese mismo calendario. Bueno, entonces tiene más peso lo viejo que lo nuevo, porque este calendario que tenemos ahora es el gregoriano y ese apenas tiene 2021 días de años que nos registran. Pero el calendario yehudí, el judío, tiene 5,800 y ya estamos casi llegando al 6,000. Entonces, amado, ¿cuál es el que tiene más peso? Pues se supone que tiene que tener más peso el más viejo, porque ahí han venido por años, de generación en generación, han venido guardando ese calendario. No es defendiendo ningún calendario, pero es por aquellos que se meten en unos temas bien contradictorios. Les aclaro esto. Entonces, amado, este día, dice el 27, el capítulo 7, perdón. Sucedió que uno de los días de Shabbat, porque tampoco Shaul era cristiano, era judío practicante de Torá. ¿Y qué es Torá? Es las instrucciones del Eterno, mal traducida como la ley. Entonces, amado, Shaul siguió siendo judío practicante de la Torá. Para aquellos que siempre están diciendo que Shaul
se salió de ser judío y se convirtió al cristianismo. Cuando vamos y leemos correctamente, nos damos de cuenta de que Shaul no dejó de practicar lo que él practicaba siempre, como todo Yahudí. Entonces, en un día de Shabbat, él se reunió con los talmidines para partir el pan, porque todos ahora, los que practicamos Torah, los reunimos un día de Shabbat y partimos el pan con nuestros hermanos. Y esto se hace siempre. Cada Shabbat, el Shabbat empieza en la noche, el siguiente día es Shabbat y termina en la noche del día sábado, se puede decir. Ese día en la noche se termina Shabbat. Pero cuando comienza es en la noche. Entonces ese día Shaul se reunió con los talmidines y partió el pan, porque eso es lo que hacemos. Y habló Shaul, ya que él pensaba a salir ese día, y prolongó Shaul el discurso hasta la medianoche. Entonces quiere decir que ese viernes en la noche Shaul se prolongó después del partido del pan, porque lo partimos tanto al inicio del día, cuando vamos a empezar Shabbat, como el siguiente día para cerrar Shabbat. Y eso le llama la Havdalah. Es cuando volvemos a comer y a tomar vino. Entonces, fue el día de Shabbat donde Shaul y los talmidines partían el pan. No como aquí dice que era el primer día y lo interpretan como domingo. Pero no, amado, era Shabbat, porque ese es el día del Adón. Y Shaul no violaba los mandamientos. Él cumplía los mandamientos, porque él es el que llevaba la palabra. Y tendría que haber dado el ejemplo para que otros hicieran lo mismo. Porque no podemos decir, ven y cumple mandamientos cuando tú no lo estás cumpliendo. Tienes que cumplir mandamientos para poderle decir al hermano, ven y cumple mandamientos. Entonces Shaul eso es lo que hacía. Predicaba con el ejemplo. Él guardaba el Shabbat, se reunía con los hermanos y comía pan con ellos. Entonces, como repito, no era domingo, porque siempre han interpretado así. En ese lugar que estaban reunidos, había abundantes lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, postrado de sueño profundo. Estaba oyendo a Shaul, pero le dio sueño, ya que Shaul alargó el discurso y Eutico se cayó del tercer piso. Y fue alzado y estaba muerto el hombre. Bueno, vino Shaul y descendió y se echó sobre él y lo abrazó y dijo, no se alarmen, porque todavía hay vida en él. Después de este incidente, subió y partió el pan. Ahí donde les digo. Eso lo hacemos siempre cuando los reunimos para Shabbat. Comió y habló hasta el alba, hasta el amanecer. Y en ese amanecer salió por su camino. Se fue al lugar donde él iba. Y los que estaban con el joven Eutico llevaron al joven vivo
y fueron consolados en gran manera. Ya que este muchacho se cayó del tercer piso y cuando ellos lo vieron que había perdido la vida, pero vino Shaul y se puso encima de él como para calentarlo, así como hizo Eliseo el profeta con el hijo con la viuda, que se le murió el hijo. Eliseo vino y hizo lo mismo, así hizo Pablo, y lo trajo de nuevo a la vida. Esas son las obras que hizo Shaul en el nombre del Mashiach, porque con el Ruach HaKodesh es que Shaul hizo todo esto. Y nosotros dice Pablo en el capítulo 13, nosotros nos adelantamos para abordar en la barca, los que andaban con Shaul, los talmidines, y luego pasaron por Azón, es una ciudad, para esperar ir a recibir a Shaul, ya que así habían acordado entre ellos, y Shaul iría a la tierra que se juntarían en Azón. Y ahí se juntaron y fueron a Mitileno, se embarcaron y llegaron el día siguiente a Quío, a Chío, algo así, lo traducen. Entonces, en el tercer día, pasamos por Samos y pasamos la noche en Trogilio y el siguiente día fuimos a Mileto, ya que Shaul decidió pasar a un lado de Efeso para que no fuera necesario perder el tiempo ahí en Asia, ya que él se apresuraba a venir a las fiestas de la semana. Y cuando nosotros vamos al hebreo, ahí aparece la fiesta de Shavuot, la conocida como Pentecostés en griego. Entonces, aquí ¿qué estamos viendo? Que Shaul iba corriendo para llegar a las fiestas allá en Jerusalén, como lo requiere el mandamiento que dice que en tres fiestas se van a presentar los varones en Jerusalén. Entonces, amado, ¿qué estamos observando aquí también? Que Shaul nunca dejó de practicar las fiestas que están en Levítico 23. No como ahora que se celebra tanta fiesta que no está en las escrituras. Y esta fiesta que Shaul celebraba están en la Torá, en la mal llamada ley. Entonces Shaul nunca dejó de practicar, como algunos interpretan mal a Shaul. ¿Por qué lo interpretan mal? Porque no conocen la cultura judía, ni quieren conocer la Torá del Eterno. Entonces, amados, ahí tenemos que rectificar esto. Darnos cuenta que Shaul, para aquellos que siguen a Shaul, porque yo me he topado con hermanos que les he hablado, que le digo que la palabra del Eterno no ha pasado, porque lo dijo Mashiach, el Mesías, dijo que él no venía a abrogar nada. Pero ellos dicen, se basan en lo que Shaul ha hablado. Pero Shaul lo sacan de contexto porque no interpretan según como él lo escribió, sino como las traducciones que han hecho ahora. Porque debajo de ahí hay una mano negra. Y se lo digo porque sinceramente cuando nos vamos al hebreo, como ahorita que vimos en el capítulo 7, ahí no dice el primer día de la semana, ahí dice Shabbat. ¿Que estaba concluyendo Shabbat? Sí estaba concluyendo, pero todavía era Shabbat. Entonces, vamos al capítulo 17. Y estando en Mileto envió a Efeso y llamó a los ancianos de la Quejilá, de la congregación,
ya que estaban presentes los ancianos, los Saquenín, y les dijo a ellos: ustedes saben cómo fui con ustedes en todo tiempo desde el primer día que puse mis pies en Asia, que serví al Adón, al Señor, como lo interpretan. Sirvió con humildad y con muchas lágrimas. Y además de las lágrimas, con muchas pruebas que me salieron con las acechanzas de los hermanos yaudí, de los hermanos judíos. ¿Por qué a Shaul lo perseguían tanto? Porque él había sido perseguidor de la congregación. Acuérdese, él pedía cartas a los coanines que estaban en ese tiempo, a los que llaman sacerdotes. A ellos les pedía cartas y iba a donde estuvieran los creyentes en el Mashiach y los perseguía. Después a él lo perseguían. Y no era porque él había hecho eso, sino porque él estaba llevando el mensaje del Mashiach Yeshua. Como nada, dice Shaul, he rehuido a anunciarlos y enseñarles en público. Como ahora, todo aquel que no cierra su boca a la verdad y no ha rehuido decir la verdad, no importa a quién no le guste o a quién le guste, nosotros nos vamos a pegar a lo que dice la palabra. Por eso no estamos auspiciados ni pagados por nadie. Porque el Eterno ha puesto un mensaje a aquel que va a llevar la verdad. Y si él va a cumplir, él no se va a rehusar llevarla. Tiene que hacerlo. Anunciarla y enseñarles, no importa dónde. Y aquí le dice Shaul: yo no me he rehusado a enseñarles, ni a enseñarles la palabra, tanto en público como en casas, y dando fe, dando edut, testimonio, tanto a judíos como a griegos, a que hagan techubá. ¿Y qué es la palabra techubá? Arrepentimiento, como lo traducen. Entonces Shaul llevaba el mensaje para que haya arrepentimiento en las personas. Y aquí le dice tanto a judíos como a griegos, que hagan una techubá al Elohim de Israel y a la fe y al emuná en el Be Adoneinu Yeshua Hamashiach, en el Adón, en el Señor, como dice las traducciones, en el Señor Yeshua Hamashiach. Y aquí dice: estoy atado en mi espíritu, en mi rúa, pero voy rumbo a Jerusalén a dar edut, a dar testimonio, sin saber lo que me acontecerá. Mas el Ruach HaKodesh, oiga bien, a Shaul dice: mas en el Ruach HaKodesh me ha anunciado, me ha testificado que me esperan prisiones y tribulaciones, pero nada de eso me preocupa. Incluso doy hasta mi vida, que no es preciada para mí, con tal acabe mi carrera, el servicio que el Eterno le pidió que hiciera. Le pidió que administrara la palabra, y en ese tiempo, repito, no había nuevo pacto, no había nuevo testamento como lo conocen. La palabra que existía en ese tiempo era la Tanaj, la mal llamada ley. Y eso era lo que él administraba, la palabra de Adonai.
Y sigue diciendo que recibí del Adón Yahshua para dar testimonio de la Besorá, del Evangelio, como lo traducen, para dar testimonio del Evangelio de la Besorá, de la Gesed de Elohim. Entonces, ¿qué nos está diciendo Shaul acá? Que él va a dar testimonio de la Besorá, del Evangelio, de la gracia de Elohim. Entonces quiere decir que el Evangelio, que en hebreo es Besorá, es la gracia de Elohim. Entonces, en conclusión, como sabemos que no había Brit Hadasha, no había nuevo pacto, todavía no había sido escrito, apenas se estaba desarrollando, porque Shaul estaba llevando el mensaje a todas estas regiones. Entonces, la gracia de nuestro Elohim es su Torah. Es lo que le llaman ley, que está acá atrás. Pero en esa palabra está basada la vida de Mashiach, la Besorá, en los evangelios. Y a eso le llama Pablo, Shaul, la gracia de Elohim. Mire qué hermoso. Algo que no habíamos percibido con las malas traducciones. Pero cuando lo vamos al verdadero mensaje, nos damos cuenta que la gracia de Elohim se nos anunció desde siempre, desde el principio de la creación. Porque en su gran Rahamín, el Abacados, le ha dado al hombre el camino para llegar hacia él. Lo que pasa es que no queremos ese camino. Queremos decidir nuestros propios caminos. Pero cuando nos va mal o algo nos sale mal, pues nos damos cuenta que hemos errado, que nos hemos equivocado. Bueno, para aquellos que todavía reconocen y que tienen conciencia de que si no estamos en el caminar del Eterno, estamos mal. Pero para aquellos que el Eterno tenga rahamín, que tenga misericordia. Y no se alarme cuando yo traduzco para aquellos que son religiosos. Yo lo hago porque tengo misericordia de mis hermanos que no saben. Y para eso somos llamados, para llevar las buenas nuevas y que aquella persona pueda reconocer que la palabra se le está dando, que el camino se le está abriendo, que sus ojos ya no están vendados. Entonces, vamos al capítulo 25 y dice, y ahora he aquí sé yo que ustedes, con todo lo que han dado entre ustedes, y anduve predicando el Malhut de Yehei Bahei, el reino del Adón, no volverán a ver mi rostro. Mire, Shaul, en el Ruach HaKodesh, él sabía que lo que le esperaba y lo que iban a hacer aquellos hombres, que algunos se iban a descarriar. Por supuesto que él aquí está hablando por los que se iban a descarriar. 26. Por tanto, testifico yo contra ustedes que este día que estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué le está diciendo Shaul esto a ellos? Ya que Shaul
estaba anunciando la palabra y por eso él se sentía limpio de esa sangre que iba a correr. Ya que no he rehuido de anunciar la Besorá, el evangelio como lo interpretan. No rehuido a llevar el mensaje a ustedes, a llevar el consejo de Elohim, que es su palabra, que es sus instrucciones. Por eso aquí Shaul está diciendo, yo no he rehuido llevarles el consejo de Elohim, porque este es un consejo que nos da. Ahí depende de cada quien de nosotros si queremos escuchar ese consejo. Oigan, les anuncio la Torá. Por tanto, dice, cuiden de sus propias almas. Y que también en todo el rebaño que han puesto en sus manos, ahí le está advirtiendo a los que eran líderes, se puede decir así, o administradores, o roe, pastor, y dice, cuiden sus almas y cuiden las almas de su rebaño que han puesto el Adón en ustedes. Porque el rebaño es del Eterno, no es del pastor. Él está puesto por el Eterno para que cuide esas almas. Para aquellos que creen que las ovejitas son de ellos, no, mi amado. El dueño de esas almas es el Creador. Yehei Bahei. Y por eso Shaul aquí le está dando instrucciones. Y le dice, cuida tu alma y así cuida las almas del rebaño que el Eterno ha puesto en tus manos. Dice, y el Ruach HaKodesh que ha establecido a la congregación de Elohim. Entonces, aquí nos está dando también a saber Shaul, quien establece la congregación, a quien van a agregar a la congregación es el Ruach HaKodesh, no los predicadores. Es el Ruach HaKodesh. Dice, y el Ruach HaKodesh que ha establecido la congregación de Elohim, que él compró con su propia sangre, con su propia alma. Entonces vamos a meditar también aquí en lo que está diciendo Shaul. ¿Cómo que el Ruach HaKodesh tiene sangre? El Ruach HaKodesh es espíritu. Pero voy a repetir el capítulo porque así dice en el hebreo. Porque esto no lo dice en las traducciones. Dice, y el Ruach HaKodesh ha establecido a la congregación de Elohim que compró con su propia sangre. Entonces, meditando, sabemos que el Ruach HaKodesh es espíritu, porque lo traducen como espíritu de santidad. Por lo tanto, no tiene alma ni cuerpo. Pero aquí se está refiriendo a la sangre del Mashiach, porque en esencia son uno para aquellos que no quieren ver la verdad de las escrituras. Por eso aquí dice, el Ruach HaKodesh no tiene carne ni sangre, pero él dice que él compró con su sangre a la congregación de Elohim. Entonces, si nosotros estamos interpretando bien, quiere decir que el Ruach HaKodesh y el alma del Mashiach y Elohim son un mismo ser. Que aquí él no los divide.
Porque él no dice, y yo los compré con la sangre del alma del Mashiach. No dice, con mi alma. Con mi alma. El Ruach HaKodesh está confesando que él tiene un alma. Abramos los ojos y salgamos de esa religión que nos metió, que nos dijeron que el Eterno está dividido en 3 personas. No, ellos son un Ejad. Abba, la palabra, y el Ruach HaKodesh. La palabra es Yahshua. Es uno en Ejad. Y no hay división en ellos. Amén. Porque así dijo el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai es Ejad. Uno, como lo traducen. Pero si vamos a la verdadera traducción, es una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Y ahí es donde hay el choque con aquellos que son religiosos, que están allá. Pero no los culpo, eso fue lo que se les enseñó. Pero ahora sabemos de que el Abba está dándonos el verdadero mensaje y nos dice, Deuteronomio, Shema Israel, Adonai Elohim. Adonai es Ejad, uno. Y vamos al 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice Shaul, después de que me vaya de en medio de ustedes, saldrá lobos fuertes. Y lo traducen como lobos rapaces. ¿Qué significa un lobo rapaz? Un lobo que no se manifiesta como lobo, pero es lobo. Y estos lobos no perdonarán el rebaño, a los talmidín, a la congregación. Ellos van a despedazar porque son lobos. Y también en medio de vosotros, quiere decir que ahí entre medio de los hermanos saldrán estos lobos. Y entre medio de nosotros habrá hombres de iniquidad. ¿Y qué significa iniquidad? Personas que conocen la Torá, pero no la cumplen. Por lo tanto, se les hace no pecado, porque pecado es aquella persona que peca sin saber. Pero estos hombres que se levantarán en medio de la congregación, dice que son hombres de iniquidad. Hombres que no respetan la Torá, perversos, para apartar a los talmidines, para que vayan en pos de ellos. En pocas palabras, estos hombres son ególatras, porque no le enseñan al rebaño a seguir a Mashiach, sino que le enseñan al rebaño a seguir a hombres, a doctrina de hombres y a idolatrarse él mismo. Porque aquí dice que estas personas van a estar entre medio de nosotros y que van a enseñar, pero que son hombres de iniquidad, perversos, y que van a hacer todo lo posible de apartar a los talmidines para que vayan en pos de ellos, en pos de sus reglas, en pos de sus doctrinas, en pos de sus enseñanzas y no someterse a la verdad de la palabra. Eso. Hay que tener mucho cuidado porque Shaul ya nos advirtió, ya nos dijo por medio del Ruach HaKodesh
nos reveló que entre medio de nosotros habrá lobos rapaces. ¿Y qué es lo que hace un lobo? Devora. ¿Y qué hace un hombre de iniquidad? Aparta. ¿Aparta de quién? Aparta a los talmidines de la verdad y no los guía hacia la verdad, sino en pos de él. Vente conmigo, sigue mis enseñanzas. Y se le olvida que aquí está la enseñanza. Aquí está la verdad. Por eso Mashiach dijo, yo soy la verdad. Entonces, si nosotros queremos seguir la verdad, ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a estos hombres de iniquidad? ¿Verdad que no? Vamos a seguir a la palabra. Y nosotros vamos a ser guiados por el Ruach HaKodesh. Porque ese es el consolador que Mashiach nos envió. Él lo dice. Es necesario que yo me vaya, dijo, para que venga el consolador. Entonces, el consolador está con nosotros. Y si nosotros nos acogemos a él, él vendrá con nosotros. Pero si usted se sale de la palabra, usted está desviándose del camino, por lo tanto el Ruach HaKodesh se irá. Así de sencillo. Por eso nosotros debemos de estar siempre conectados con el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, como lo dice la palabra. Entonces, vamos al 31. Por tanto, sean diligentes, dice Pablo. Recuerden que por 3 años, de día y de noche, no dejé de hablar al corazón de cada uno de ustedes, con lágrimas, porque me imagino que lo quebrantaba el Ruach HaKodesh. Y ahora, hermanos míos, les he entregado a la palabra de Elohim. Les he entregado la gracia de Elohim. ¿Y qué dijimos que era la gracia de Elohim? Su palabra, toda, desde Bereshit, Génesis, hasta Hasión, Apocalipsis. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo dio? La gracia de nuestro Creador, la gracia de Elohim, su palabra. ¿Por qué le llama gracia? Porque a través de ella vamos a encontrar al Mashiach, a través de ella vamos a llegar al Abba. Por eso es la gracia. Y le dio un perfecto interpretación, porque es la Gesed del Eterno, lo cual tiene el poder de edificar a ustedes. Quiere decir, Shaul, que la palabra es el que nos va a edificar y dar herencia entre todos los Kadoshim. A través que la palabra nos edifica, nos dará la herencia. Porque el Abba ahí ha puesto sus promesas. Y ahí vamos a recibir la herencia de los Kadoshim, la herencia de los santos, como lo interpretan. No he codiciado plata, les dice, ni oro, ni vestidos de ustedes. ¿Y sabías que estas manos han trabajado? Le dice Shaul. ¿Sabían que estas manos han trabajado para mis necesidades y para las necesidades de los que están conmigo? Ahora, para aquellos que hacen el mensaje siempre que Shaul, dicen que Shaul andaba siempre pidiendo en todas las congregaciones
y que la congregación mantenía a Shaul, aquí está diciendo él, mira, con mis manos he trabajado para mantenerme yo y los que conmigo andan. Y en todo le he mostrado que deben trabajar y sostener a los débiles. Entonces quiere decir que Shaul sí nos aprueba que ayudemos, pero ayudemos al débil. Y que recordemos las palabras del Adón Yahshua HaMashiach para aquellos que están edificando en la base de la Torá. ¿Y qué dice el Adón Yahshua HaMashiach? Dichoso es el hombre que da, el que da que el que recibe. Es más dichoso el que da que el que recibe. Y es exactamente eso en lo que se siente. Dichoso, alegría, gozo de dar en vez de recibir. Y esto está en Lucas 14, del 13 al 14, o del 12 al 14. Usted lo puede buscar ahí, que dice que es más dichoso el que da que el que recibe. Cuando hubo dicho estas palabras, Shaul se arrodilló y lloró. Porque eso es lo que le entra a uno cuando la gente no quiere recibir la verdad, que es la palabra. Y no importa quién te la diga. Para aquellos que son machistas, no importa que te lo diga un hombre o una mujer, pero se te dio la palabra. Y ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer con esa palabra? Lo que escuchaste, ¿lo vas a botar o no te va a importar? ¿O le pondrás cuidado a lo que has escuchado? Y dice el 37, y todos lloraron con él amargamente. Lloraron sobre él y se recostaron en el cuello de Shaul y lo besaron. Y en gran manera, adoloridos por las palabras que dijo Shaul, que no volverán más a ver su rostro, lo acompañaron al barco donde iba a ir de viaje, que ya se iba, ya que Shaul estaba partiendo de ese lugar. Entonces, ¿qué recibimos de toda esta enseñanza de Shaul? Que él dio la palabra. Él no anduvo buscando beneficio porque llevaba esta palabra, porque ahí les dice, yo he trabajado con mis manos, no he andado pidiéndole a ustedes. Es más, he trabajado para mí y para los débiles, para los que andan conmigo, y les suplo sus necesidades. Entonces, aquellos que interpretan, dicen que Shaul era pedigüeño, esto queda abolido, porque aquí Shaul está diciendo que trabajemos todos. Amén. No solo porque yo voy a dar la palabra, voy a pedir dinero. Shaul nunca lo hizo, porque aquí lo está diciendo. Entonces, amado, tenga cuidado con los lobos rapaces, como dice Shaul. Claro que debemos de ayudar al necesitado, pero no a aquel que está de holgazán, que dice que porque está llevando la palabra, hay que darle. Aquí dice Shaul, yo no me he rehusado a llevar la palabra y he trabajado con mis manos. Amén, amados. Y no es para ofender a nadie, pero aquí nos está dando instrucciones, Roy Shaul. Porque vendrán los rapaces y ya los vemos y los estamos viendo. Nomás tenga cuidado. Tenga cuidado nomás. Toda cosa usted, cuando va a ayudar a alguien, pídale dirección al Ruach HaKodesh. Yo sé que él le responde.
y le pone en su corazón si hacerlo o no. Hasta aquí llegamos, amados. Bendiciones a Marcelo, Verdiel, Garina, Yasmín, prima, querida, Elena Boasi. Bendiciones a todos. Gracias por la sintonía que han estado aquí conmigo en el estudio. Les deseo bonito día. Seguimos a llegar a Yom Kippur. Estos días seguimos en los días de arrepentimiento. Sigamos, amado, hacia la meta. Que Yahweh Sebaot haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom ubrajo, paz y bendiciones. Shalom.